El misionero, muchos problemas, efectivamente, en Bate, en diferentes sectores y al nivel nacional también. Ante esta situación, ante este problema, ante esta crisis política, ante la desesperación de la gente que ha quedado sin trabajo, ante el dolor de la familia que se han perdido más de 180 personas por esta pandemia de la COVID-19 y aparte de eso también 180,000, ¿no? Personas que han fallecido por esta COVID hasta más. Entonces, y con una amenaza de la tercera, viene la tercera, ¿no? La tercera ola de esta pandemia, y otro que también empresas quebradas y la situación económica un tanto débil en las familias. Entonces, qué importante hablar del Evangelio, qué importante es darle un alimento espiritual. ¿Cómo está, misionero? Buenos días, gracias por estar en Hágase Justicia. Es un grato, ¿no?, y estar acá delante en los oídos, ¿no?, delante de ustedes, ¿no?, a través de este medio. Hoy vamos a enseñar como una clase, una enseñanza de Carta del Evangelio, ¿no?, que va a ser bastante grato y van a recibir mucha gracia, sean las personas que son oyentes. Este programa pueden escuchar, por ejemplo, pastores, líderes de la iglesia, de que de repente están confundidos con el ministerio, la forma como están llevando ustedes. Pero acá se van a entender en un encuentro, no con lo que yo hablo ni con lo que digo, sino de lo que dice estrictamente la Escritura, La palabra, ¿no?, de Dios. Entonces, misionero León Sandaba, vamos a desarrollar esta enseñanza en la cual usted quiere dar a conocer a todos la audiencia de Hágase Justicia, porque la gente muchas veces se siente perturbada y a veces infeliz. ¿Cuál es el problema para que ellos puedan entender cuál sería la enseñanza, para que ellos entiendan por qué son infelices, por qué hay bastante preocupación y son atormentados, ¿no? No hay paz, no hay tranquilidad y se sienten infelices? ¿Por qué, misionero, sucede esto en la vida de las personas? Muy buena pregunta, pero también como para poder culminar dentro de esta enseñanza, es una enseñanza sistemática, ¿no?, que vamos a progresivamente, vamos a poder, ¿cómo se llama?, a aprender cada viernes que nos encontramos delante de este micrófono, ¿no? Y la enseñanza se llama Carta del Evangelio, donde tratamos, ¿cómo se llama?, son 10 encuentros. Dentro de los encuentros, por ejemplo, ¿no?, el primer encuentro es por qué la gente es infeliz, dentro del cual el otro también, por ejemplo, el segundo encuentro, por qué el hombre no puede encontrarse con Dios y cómo podemos encontrarnos con Dios, por qué Jesús es el único camino, por qué no tengo la seguridad, ahora que soy salvo, cómo puedo cambiar, desde ahora cómo tengo que comenzar, cuando se revela el poder de Dios. Y la oración también es una ciencia espiritual. ¿Por qué desaparecen las enfermedades al orar? Todo ese tema vamos a tratar de, ¿cómo se llama?, un tema por cada encuentro, o sea, cada viernes, ¿no?, que mientras acá el hermano Wilson nos permite. Hoy día, por ejemplo, ¿cuál es el tema principal, misionero, que se va a tratar en lo que respecta, pues, a los evangelios? Por ejemplo, esta pregunta, ¿no?, que te hice, y eso va a ir desarrollándose cada viernes hasta terminar totalmente la enseñanza, ¿verdad? Sí, es correcto eso. Entonces, ahora la pregunta que usted me hizo, la primera pregunta, ¿por qué la gente es infeliz?, ¿no? Es una buena pregunta. Muchos de nosotros, familia o ser humano, nos hemos preguntado, ¿no?, ¿por qué soy infeliz? ¿Por qué me pasa tal, aquello, ¿no? ¿Por qué muere mi familia? ¿Por qué tanta desgracia en mi familia, ¿no? Entonces, todo esto es una enseñanza. Si usted tiene cuaderno, un lápiz o lapicero, donde esté, o graba este programa para que puedas volver a escuchar y tener encuentro correctamente con Dios.
Y esto progresivamente para poder aprender diferentes temas centrado en Carta del Evangelio. Hoy, por ejemplo, ¿no? La pregunta es bastante puntual, ¿no? Que tiene encuentro con cada uno de nosotros como persona, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué la gente es infeliz? ¿Por qué? En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. O sea, Adán y Eva, ellos pecaron y por lo tanto nosotros somos sus legados o sus, ¿cómo se llama? Sus hijos de ellos, la continuación somos. Entonces, por lo tanto, si ellos pecaron, nosotros también, todo ese pecado pasa a nosotros. ¿Cuál es la razón? Por lo cual la gente que tiene que ser feliz no puede encontrarse con la felicidad y está sufriendo. Algunas personas están siendo afligidos por problemas familiares, de salud, de economía, mental, porque no son felices, caen a la bebida, al juego, al baile, como conclusión, acaban siendo más infelices. Es verdad, muchos de nosotros nos hemos, para aliviar nuestros afanes, nuestras preocupaciones, nuestros dolores, hemos tratado de buscar de distintas maneras. ¿Qué buscan ahí ellos de manera equivocada? Claro, de equivocada, pero buscan de distintas maneras, ¿no? Van al baile, van a la diversión, van al paseo, no, no está mal, pero ¿dónde encuentras la felicidad y el paz correcto en tu alma y en tu espíritu? Eso es lo fundamental de un ser humano, ¿no? Para que pueda ser feliz y tranquilo, que tenga paz. O sea, la gente cuando está perturbada, cuando se siente afligida, se refugia en el alcohol, se refugia en la fiesta buscando felicidad. Pero es una felicidad pues pasajera, transitoria. Luego que termina la borrachera, se queda dormido, se levanta con una resaca y a la final se despierta y sigue con el problema. O sea, ¿qué fue eso? Simplemente ha sido un engaño. Solamente así algo pasajero también. Pero dentro de eso incluso, ¿quién te guía a la perdición a través del alcohol o droga? El tema sería acá, misionero, qué hacer para encontrar esa paz, esa felicidad. Y hay que entender que uno es el éxito y otro es la felicidad, ¿no? En el mundo, por ejemplo, la gente logra estar contento porque ha logrado un título, ha logrado hacer un buen negocio. Bueno, ese es éxito. Pero la felicidad es otro tema, que eso tiene que ver con la parte espiritual, misionero. Entonces, ¿cómo hacer entender a la gente que hoy en día está pasando por este momento difícil? Claro, tener éxito, o sea, todo lo que pueda tener el ser humano no está bien, no está mal, todo está bien. Pero dentro de eso, la esencia fundamental del hombre es la parte espiritual. Si el espíritu, estás mal en lo espiritual, entonces larga la corta, por más éxito que hayas tenido, ¿no? Riqueza, poder, conocimiento, lo que sea, al final vas a terminar destruido de una u otra forma. Claro, porque legalmente el hombre, en vez de refugiarse en Dios, ya en su problema, en su angustia, en su necesidad, en vez de refugiarse en Dios, se refugia en el alcohol, algunos en la droga, otros en la borrachera. Entonces, en vez de arreglar su problema, empeoran más. Esa es la situación. Entonces, qué importante, misioneros, hablar de esta palabra de poder que es el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Sí, ese es bastante importante. Y la verdad que también hasta el que está hablando también recibe mucha gracia a través de esta enseñanza, porque tiene ese encuentro con Dios de una forma correcta, porque el ser humano ha sido creado para darle culto a Dios, ¿no? Para honrar su palabra. Entonces, si eso no entendemos, es lo que vamos a sufrir. Eso estamos hablando de los hermanos ya cristianos, ¿no? Claro. Y también mucho más razón con las personas que no conocen a Dios. Ahora, ¿no? el tema es, ¿no? Si Dios es el refugio para sacarnos del tormento, y la pregunta sería, ¿y por qué la gente sufre? ¿Por qué la gente llora? ¿Por qué la gente se suicida? ¿Por qué la gente mata a su hijo? ¿Por qué la gente muchas veces mata a su esposo a su esposa? ¿Por qué? ¿A raíz de qué es esto, misionero León Chaldaba? Bueno, que es la segunda pregunta, al parecer. Sí, esto ocurre porque el hombre está separado de Dios. Entonces, por su desobediencia llegaron a ser ignorantes de Dios, y por lo tanto en Juan 10:10 nos dice, no hay justo ni aún uno. No, perdón.
Y dice acá también, Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios. Como resultado ellos cayeron en un estado de pecado. En Romanos 3:10 nos dice, no hay justo ni siquiera uno, ¿no? Entonces, en esta tierra no hay santo, no hay justo, ni uno, solo fue Jesucristo, ¿no? Todos estamos en el camino del perfeccionamiento. Uno menos, otro más, pero llegar a ser justo, a ser bueno, todavía no nadie logra ese camino solamente, ni siquiera Cristo, ¿eh? Él dijo, cuando le preguntaron, el Señor bueno, le dice, ¿por qué me dices bueno? No hay, si, hasta el mismo Jesucristo dijo con tanta humildad, ¿no?, que no hay ni uno bueno. Claro, dentro de eso dijo cuando estaba en el parte humana, porque Jesús es Dios en todo los esplendor de su palabra, ¿no?, del conocimiento de él. Pero dijo en esa palabra quizás dijo cuando él se encontró en parte humana, porque Jesús es humano y también al mismo tiempo Dios, ¿no? Claro, en la resurrección ya él toma nuevamente el poder para hacer, pues, tener esa sustancia poderosa como Dios lógicamente, pero en la tierra pues padeció como cualquiera, por eso dice, él se despojó de todo. Sí. Siendo Dios se hizo como nosotros y sufrió como un ser humano. Porque él, ¿no?, a pesar de Dios, como se dijo, se despojó de ser Dios, pero él vino ¿a qué? A restaurar y recuperar la imagen semejanza de Dios, ¿no?, en los hombres, ¿no? Él solucionó el problema fundamental del pecado original, porque sin Jesucristo, ¿dónde estaríamos? Fíjate que si no hubiera hecho él todo eso, nosotros éramos los llamados a morir de esa manera para restaurar la imagen semejanza de Dios. Pero él, de Jehová Dios, su modo, como la forma como él restableció la imagen semejanza es Cristo, ¿no? A través de él lo que nosotros hemos restaurado, ¿no? Él vino para deshacer la obra de las tinieblas. Es correcto. La obra satánica, la obra diabólica que tenía atado, encadenado a miles de personas, a la humanidad. Entonces, ahora que llega Jesucristo, justamente el hombre llega a ser libre, ¿no? ¿De qué? De las cadenas del pecado, de las cadenas de la maldad en la cual obra Satanás y todos sus demonios. Entonces, qué importante es la presencia de Jesucristo. Por eso solamente en Él hay salvación, en Él hay esperanza, en Él está la confianza. Por eso que recomendar a la gente, misionero, que deje de estar llorando, que ponga su confianza en Dios y va a ver cómo se va todas esas asperezas, esas melancolías, ese gana de refugiarse en el alcohol se va inmediatamente. Qué importante, ¿no? Sí, es verdad. También sigamos un poquito más también tratando de este tema. Dice, han caído en toda clase de sufrimientos. Padecen sufrimientos mentales. Hay muchísima gente hoy en día, usted que me está escuchando, de repente su familia, o usted mismo está pasando momentos difíciles, con pensamientos hasta erróneos, hasta querer atentar contra su vida o contra su familia. Entonces, ¿qué nos dice Dios en Mateo 11:28? En Mateo 11:28 Dios nos dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar su alma, su espíritu, y por lo tanto eso va a reflejar ¿a qué? A la carne, ¿no? Entonces también dice acá, viven vidas desequilibradas e indignas, tiene pensamientos incorrectos, y todo eso quien aplasta y domina y maneja del pensamiento del hombre, ¿quién es? Es un ser llamado Satanás. Son afligidos con enfermedades físicas. Es verdad, muchas personas, por falta de conocimiento de Dios, por no ser creyente de Jesucristo, también están afligiendo muchos de ellos en dolores, en sufrimientos y muchas enfermedades incurables y desconocidas. Pero hay muchas personas buscan a Dios a través de muchos ídolos o muchas cosas incorrectas. Buscan a Dios de manera equivocada, ¿no, sí, misionero? En la manera donde tiene que encontrarse, ¿quién? ¿A través de qué? A través de Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra forma. No hay otro camino que te puede dar felicidad.
En Juan 14:6 nos habla, dice que Él es el camino, la vida y la verdad. Nadie llega al Padre si no es por Él. Pero en Hechos 4:12 dice que también en ningún otro bajo este cielo hay salvación. ¿Solamente en qué? En Jesucristo. Y también nos dice acá la causa y de la raíz de los problemas espirituales. ¿Qué será? Para buscar la solución se vuelven a las supersticiones, a las religiones. O sea que empiezan a buscar Se van al brujo, al brujo, se van al al indio, chamán, al ex indio Cocama, ¿no? ajá, Al chamán, al chamán, al curandero. Pero la gente quiere pues lo más fácil. Piensa que con su plata van a recuperar la felicidad, van a cambiar de conducta personal. Y el brujo ahí les engaña. Y el brujo no saben que el brujo, el chamán, es otro demonio más. O sea, van a acudir al mismo demonio. Claro, que el chamán o el brujo va a hacer que la obra Es instrumento del diablo. Claro, él va a hacer la obra solamente de Satanás. Usted, este radiodiente, no se deja engañar. Busca a Cristo en su corazón. Él es un espíritu que usted cuando acepta va a vivir en su corazón. El misionero le roba su plata. Solo le va a hacer la obra de Satanás y también todo le va a solucionar momentáneamente, pero usted va a seguir sufriendo todo el tiempo, toda la vida que usted tiene, no solo usted, sino que también tu familia, ¿no? Qué importante entonces es conocer a Cristo, y usted está llevando esta palabra a través de Hágase Justicia. Otro de los temas es para saber pues cuando el hombre empieza a perder su felicidad, ¿no? O las personas cuando comenzó, ¿qué cosa? A ser infeliz. Es una buena pregunta y bastante puntual también para que podamos enterarnos y saber de qué se trata. Y algunos dicen tomando, emborrachando, dice soy feliz, pero claro, su corazón está lleno de tormento, lleno de angustia, lleno de dolor. Todo eso es momentáneo, ¿no? Entonces, acá dice, la Biblia revela desde cuándo comenzó esa infelicidad. Solamente la Biblia te dice cuándo comenzó esa infelicidad. Entonces, comenzó en los tiempos de los antepasados de la humanidad, Adán y Eva. Nosotros somos, ¿qué? Sus descendientes de Adán y Eva, ¿no es cierto? Entonces, ahí empezó. La causa de raíz está en Génesis 3, de 1 al 15, ¿no? El hombre cuando cayó al pecado, llegó al sufrimiento, al dolor, y todo eso, ¿no? Por engaño de Satanás y por la incredulidad de Adán y Eva fue engañado y cayó ¿a qué? Al pecado, y por lo tanto murió su espíritu, pero también llegó la muerte física, ¿no? Pecaron por desobedecer la palabra de Dios, eso se llama pecado original. El resultado está en Génesis 3, 16 y 19, donde cayeron al pecado, ¿no? Donde cayeron al dolor, al sufrimiento, donde dice, en Génesis 16 dice a la mujer, por cuanto escuchaste la voz de Satanás, ¿qué dice, no? Multiplicaré de gran manera tus dolores en tu preñez y con dolor darás luz a tus hijos, tu marido se enseñará de ti y tú harás el deseo de tu marido. Hoy en día, por lo mismo que hay en mucho de la familia en el mundo, en nuestro país, tantos maltratos, ¿no? de la mujer por el varón, ¿no? Que por su esposo, muertes ¿cómo se llama? Asesinatos y maltratos que recibe la mujer. ¿Por qué? Por causa del pecado, ¿no? Dice acá, para poder seguir cerrando, va a venir la siguiente pregunta de acá del hermano, como para poder cerrar más rápidamente y llegar a saber correctamente lo que dice la Escritura, ¿no? Bueno, la pregunta sería, pues, ¿por qué no desaparece en el hombre la infelicidad? ¿Y qué tiene que hacer, lógicamente? Bueno, esa es una pregunta bastante puntual, ¿no? También ¿hasta cuándo continuará esta infelicidad, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero sigamos también desarrollando esta enseñanza. Continúa incluso ahora, ¿no? Hoy en día continúa ahora y también el tiempo, en la vida que nos queda va a continuar cuando tengamos encuentro con Dios, ¿no? Con Jesucristo, ¿no? El método de Dios es Jesucristo para los hombres, ¿no? Entonces, acá en Efesios 2.1 dice,
Él nos encontró cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, ¿quién nos encontró? Es Dios que nos encontró. Jesucristo nos encontró cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando estabas podrido, cuando no servía para nada, ahí Dios te levantó de lo vil, de lo menospreciado. De ahí Dios te levantó para hacerte ¿qué? Para hacerte embajador del cielo, para hacerte sacerdote. ¿No? Qué importante la palabra. Sí, eso es verdad, ¿no? Y dice también acá, ¿no? Continúa cada vez más incrementando, es verdad. Hoy en la sociedad cada vez más hay delincuencia, el maltrato, asesinato, violación, y todo eso cada vez más va incrementándose. Entonces, usted que está escuchando, por ejemplo, ¿qué nos dice en Mateo 11, 28, 29? Dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Pero también nos dice que mi yugo es fácil y liviano de cargar, ¿no? Entonces, cuando usted todas sus cargas, todas sus preocupaciones, sus dolores, entrega a Dios, va a ser fácil, ¿no? Suavecito, claro, liviano. Quien va a llevar todo eso es o sea, Cristo, más claro, ¿no? Dios, el ¿no? hombre no puede con sus problemas. Por eso muchas veces se suicidan. Pero sin embargo, si el hombre o la mujer entrega su problema a Dios, se hace suavecito, liviano, o sea, lo hace fácil. Entonces, qué importante es la enseñanza del Evangelio misionero. Porque el Evangelio es Dios mismo hablando a cada uno de nosotros, ¿no? A cada uno de ustedes, y cada uno también a mí me habla a través de su escritura. No, a ti te habla primero, pues. Sí, la espada primero te corta a ti, porque la palabra es espada de dos filos, doble filo. Primero corta al que está predicando y después corta a los restos. Eso es verdad, porque primero te está cortando a ti, misionero, la palabra. Porque verdad. Eso es lo que estás hablando, no es tu palabra, es la palabra de Dios. Y la palabra tiene dos filos. Primero corta al predicador y luego corta a los que están oyendo. Eso es verdad, ¿no? Entonces, es que hay muchos de los que enseñan, hasta los mismos pastores o líderes de la iglesia, muchos de ellos no han sanado. Y es por eso que también en algún momento cae uno, y otra cosa también llevan a la desviación de la enseñanza de la Escritura. Hay muchos pastores sinvergüenzas, y hay que decirle con su nombre, si usted no le dice, yo le digo, sinvergüenzas que predican por amor al dinero, ¿ya? Que predican tan solamente con una doctrina errada, que no está conforme a la palabra de Dios. Y esos son malditos y están llevando a muchas almas al infierno y no están salvando ninguna almas. Ese es el asunto. Algunos están predicando pues con luces psicodélicas, pastoras y pastores que no están cumpliendo la sana doctrina conforme a la palabra de Dios, misionero. Eso es verdad, lo que dices es bastante verdad, ¿no? Es duro, pero eso es verdad. Pero es la verdad. Sí, eso es verdad. Y por consecuencia, por culpa de ellos... Y si un pastor o cualquiera que esté oyendo tiene que arrepentirse, nada más, no le queda otra. Claro, por consecuencia de ellos, por culpa de ellos, también a muchos de nosotros los cristianos somos mal vistos, y muchos creyentes salen heridos de las iglesias, ya no quieren saber buscar de Dios por culpa de ellos, ¿no? Pero también ellos no tienen la culpa, porque a veces lo enseñaron así, porque saben algo más del evangelio, de la palabra de Dios, que ya se levantan como pastores, pero no tienen una formación teológica, que no son llamados por Dios, sino que son llamados por intereses económicos. Son impulsados. Nada más, son impulsados. Son impulsados a ser líderes, a ser pastores, y a las finales se corrompen, ven como un negocio, entonces empiezan a degenerarse. Ya empiezan a vender el algodón ungido, empiezan a soplar, empiezan a vender flores, o sea, a engañar prácticamente a la gente que no conoce, no está fundamentado en la palabra de Dios. Por eso que es importante leer la Biblia, misionero, para que ningún creyente se deje engañar de ningún lobo rapaz vestido de oveja. Esa es la verdad. Es verdad, pero tengan cuidado todos ustedes, líderes, ustedes pastores, están llevando con humanismo, legalismo, misticismo insano, o están enfocados en el parte económico. Tengan mucho cuidado, porque ustedes van a tener condenación, porque Dios va a decir: muchos me dijeron, Señor, Señor,
en tu nombre sané, en tu nombre, ¿no? A muchos de ellos, pero Dios, ¿qué va a decir? Apartaos, hijo del demonio. Apartado de mí, Ir al hacedor de maldad. sí, Nunca os he conocido, así que se van al infierno todo eso. entonces tengan Esa cuidado es la palabra, ustedes. ¿no? Sí, eso es verdad. Tengan cuidado ustedes, pastores, ¿no? Pero dice, también acá nos habla, ¿no? Cuanto más tratan de solucionar, peor se vuelven. Entonces, de alguna manera, a veces escuchan la palabra de Dios, a veces reciben a Dios en su corazón, pero después se alejan, se separan de Dios. Entonces, cuando usted recibe la palabra de Dios y acepta a Jesucristo, en ese momento ese espíritu inmundo que está en su corazón, en su vida sale, pero de vez en cuando viene y te viene a ver cómo estás. Claro, te viene a mirar, ¿cómo estás? Te dice, no, Leoncio, ¿cómo estás? No, entonces Leoncio ya está diferente, pues. Claro, entonces Ya no hay entrada a esa vida vieja, ¿no? claro, incluso hoy en día hasta los cristianos, Satanás no será dueño de nosotros, de los creyentes, pero sí viene y nos engaña de distintas maneras, a través de economía, de distintas maneras, porque Él nos conoce lo que nos falta, ¿no? Lo que nos sobra, lo que más le gusta. Entonces, esto lo fundamentamos, por ejemplo, en ese Mateo 12, 43, 45, ¿no? Cuando el espíritu inmundo sale de nosotros, va en lugares secos, donde hay lugares llenos de problemas, entonces viene de vez en cuando, nos visita, y si ese corazón no está lleno de palabra, está ocupado por la palabra de Dios, que no está espíritu vivo y gozando de la palabra de Dios, en comunión con Dios, en un momento viene y entra a tu corazón, y esa persona va a ser peor su estado espiritual. Claro, dice que vienen 7 espíritus más y toman ese control y el hombre se vuelve peor. Si ha sido un borracho, se vuelve más degenerado. Entonces, esa es la situación. Por eso qué importante es pelear la buena batalla. Qué importante es mantener firme en la palabra de Dios y fundamentada esa fe ahí, anclado, y nadie puede moverte. Otra de las preguntas que hay para ir desarrollando, misionero, es por qué desaparece o sea, ¿cómo puede desaparecer esta infelicidad del hombre? Ya. También es importante que nos enteremos o que nos enteremos o que sepamos quién es el culpable de todos los sufrimientos del hombre, ¿no? Desde acá, ¿no? Hay un ser que nos trae la infelicidad. Su nombre aparece en la Biblia, solamente en el libro de la Biblia aparece ese nombre, no hay otro, en otros libros no aparece. Es un ser llamado Satanás, diablo, demonio, como la forma, como podemos llamar, ¿no? Dependiendo de la Enemigo cultura, también, la forma, claro, enemigo, ¿no? Entonces, enemigo de Dios. el diablo, por eso Satanás, cuando el hombre se convierte a Dios, Satanás viene a ser enemigo ya del hombre convertido a Dios, es del cristiano, más claro. Eso es verdad. No, entonces, acá que nos habla, ¿no? ¿Cuándo apareció ese enemigo? ¿En qué momento apareció, no? Dice acá, en Ezequiel nos habla 28, 14, 19, dice que el diablo fue creado ¿para qué? Para que pueda dirigir con la tercera parte de los ángeles la alabanza a Dios, ¿no? A Jehová Dios. Pero hay un momento que por la hermosura que tenía ese ser Satanás, él se corrompió en su corazón y dijo, voy a ser como Dios algún momento. Entonces, como Dios creó y conoce su corazón de él, también conoce nuestros corazones de nosotros, halló corrupción en su corazón de su Satanás, porque dijo, yo voy a ser como él, voy a estar sentado en su trono. Y él lo expulsó a ese Satanás con su tercera parte de los ángeles y a él. Entonces, hoy en día domina Satanás por regiones, ¿no? Él tiene su organización por regiones, entonces domina a ellos. Entonces dice, ahora como fue expulsado al aire, ¿dónde se encontrará? Vamos a fundamentar rápidamente con la escritura en Efesios 2:2, que nos dice, en los cuales anduvimos en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en hijos de desobediencia. Nosotros somos hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque nosotros somos descendencia de Adán y Eva,
Y por eso, que, como ellos desobedecieron, nosotros también pasamos a ser desobedientes, ¿no? Apareció en la tierra y destruyó la humanidad, y destruye y destruirá a la humanidad cada día de su vida, porque vemos a través de distintas maneras destruir Satanás, a través de muchos vicios, también destruye la familia, a los hijos, cada día de nuestra vida, cada vez más va incrementándose, ¿no? Como resultado, ese Satanás, por haber hecho tanta maldad, ¿a dónde irá? Él dice que va a ir al infierno, ¿no? En tiempo de juicio, y también va a ir al infierno todas las personas que no han tenido encuentro con Dios. Ahora, ¿qué sucede a las personas que no conocen a Dios, misionero? Es una buena pregunta. Usted, ¿qué sucede con esas personas que no conocen a Dios? es una buena ¿Y pregunta, qué están ¿no? esperando para conocer a Dios? Ahora, llega a saber usted, radiodiente, de este radio prestigioso, ¿no? Frecuencia A, ponga en su corazón, en su mente, para que sepa qué sucede cuando estás apartado de Dios, cuando no conoce a Dios. Primeramente, pasa a ser hijo del diablo. Juan 8:44 nos habla bien claro. Hijo de Satanás. Hijo de Satanás. Por eso toda la maldad que vemos en la familia, porque el Satanás es el dueño y señor, como Dios, Él es de todos los seres Satanás, humanos. Dios Que están, de este mundo. claro, que están Que vino apartados a robar, de Dios, ¿no? a matar y a destruir. Y eso es Que verdad, vino ¿no? a llevar al hombre a la droga, a la borrachera, al asalto, al robo, al crimen. Y eso es lo que hace el diablo. Todo eso hace ese que se llama Satanás, ¿no? Dice que se sufre sin conocer la verdad, la razón. Y ahí le está dando respuesta a toda esta crisis política, porque el Perú está así. Es verdad. Que el hombre ha contaminado con su pecado al Perú, a la nación. Efectivamente, a todos Y por eso está así la política en crisis. Sí, efectivamente, a todos los políticos, todos los seres humanos, los que tienen el poder, están oprimidos por diablo, por Satanás. Y los políticos no tienen paz, no pueden dormir, están angustiados. Y eso nos habla muy claro en Hechos. Con toda la plata que pueden tener los políticos, no son felices. Claro, eso nos habla muy claro en Hechos 10:38. Pero ¿qué pasa? Hay muchos políticos también se arrodillan, lloran, gritan a través de los ídolos. Y sin darse... No se llama ídolo, se llama yeso, muñeco. Eso yo le digo así, son muñecos. Sí, tienes toda la Sin razón. ofender a los... Son muñecos. Le metes un martillazo, ¿qué cosa? Ahí vas a encontrar chapa de cerveza, chapa de gaseosa, vas a encontrar pelo de colchones, vas a encontrar barros, vas a encontrar simplemente tierra y yeso. Claro. Pintado, o sea, le pintan la cara y le ponen ahí y es un santo, eso es un muñeco. Y eso el diablo se mete ahí para engañar a la gente y hacerle más maldito. Y cuando alguno dice, me ha respondido, cuando le he pedido, ¿qué? Te ha respondido el mismo demonio, el mismo Satanás, porque dice la palabra que Satanás tiene también poder. ¿Para qué? Para engañar, hace prodigios, señales y milagros. Falso, no es legítimo, es como un oro falso, brilla pero no es oro. Porque no todo lo que brilla es oro. Entonces la gente cree que Dios le ha respondido y no sabe que el mismo demonio le ha respondido para embaucarle, para que siga creyendo en la idolatría, para que siga creyendo en la religiosidad, en ese muñeco ahí llamado santo. Eso no es ningún santo, eso es un muñeco de yeso, misionero. Eso es verdad lo que tú dices, hermano, es muy verdad y muy cierto, ¿no? Entonces, también ¿qué nos habla? Entonces, muchos políticos equivocadamente buscan de eso, entonces... Misionero, la hora no se ha ganado, hemos hablado del muñeco y se ha ido la hora rápido. No, yo le digo esto con autoridad, misionero. Es de verdad, ¿no? Yo le digo esto con autoridad, es un yeso y es un muñeco, nada más. Ingeniero, misionero, tu despedida y la oración para irnos, porque ya son las 9 de la mañana. Entonces, rápidamente dice, la paz que el hombre obtiene en este mundo es solo momentáneo, es mundana, es solo placer, es carnal y crea mayor infelicidad, ¿no? Entonces, igual cuando encuentras
buscas a través de ¿cómo se llama?, de los brujos o los chamanes o los adivinos, también viene toda esa maldición. Claro, Ten pues, mucho porque cuidado, esa es una entonces. maldición. La Es verdad. oración para los que quieren arrepentirse hoy día, misionero. Bueno, la verdad que ha sido muy gratificante esta enseñanza, ¿no? Entonces, hoy, Señor, usted, donde esté, ha escuchado este programa, esta enseñanza teológica de la palabra de Dios. Entonces, no sé qué estás pasando, enfermedad, dolor, no lo sé, pero usted sí sabe, ¿no? Entonces, hoy es la oportunidad en este momento para que puedas tener encuentro con Dios y puedas, Dios, al llegar en tu vida, puedas solucionar el problema fundamental del pecado original en tu vida, en tu familia y en todo tu linaje. Entonces, vamos a orar y repite nomás esta palabra y pon en su corazón, ¿no? Y cree lo que estás declarando a través de tu boca. Dios Padre, soy pecador. Me arrepiento de vivir mi vida como yo quise hasta este momento. Pero creo que he hecho que Jesús es el Cristo que murió en la cruz y cambió mi destino. Cuando me era mi respaldo como padre Satanás y el infierno, ahora tú eres mi Padre, mi respaldo y mi respaldo es el cielo. Gracias, amado Padre. Todo eso oro en nombre de Jesucristo. Amén, amén. Muchas gracias por todo. Y usted nos encuentra a través de Facebook o YouTube como Iglesia Unánimes en Cristo, o si no, a través de esta emisora, a través de... Muchas gracias, misionero, y nos vamos hasta el lunes, Dios mediante, recordando, si estás sano, no tienes nada, no te hagas el loco, no seas mentiroso, no seas ocioso, no seas ratero, trabaja, trabaja y trabaja.